Una vida milagrosa. Capítulo 8. La autoridad eterna. Una prostituta paralizada es sanada y el temor es destruido. Yo decidí que deseaba ir a Honduras después de que dimos dinero para construir el orfanato, con el fin de ver exactamente cómo estaban utilizando el dinero. También deseaba conocer a los niños y a la gente que lo estaba administrando, de manera que compré un boleto de avión. En ese tiempo hubo un golpe de estado militar en Honduras que se tornó alarmante y el gobierno de los Estados Unidos recomendó que cualquier viaje al país fuera cancelado. Tras haber orado por mucho tiempo, sentí con seguridad que debía ir y fui allá a finales de agosto de 2009, tal como lo había planeado. Mientras me encontraba allá, me dieron varias oportunidades para ministrar y vimos que el Señor llevó a cabo cosas asombrosas, entre ellas los milagros más profundos que he visto. Caminamos hacia una iglesia que se encontraba en la cumbre de una montaña, en un pueblo remoto. Después de hablar a la congregación, el pastor preguntó si podíamos regresar por un camino diferente para poder detenernos a orar por una de las prostitutas locales, quien había asistido a la iglesia durante un tiempo. Resultó ser que esta mujer estaba involucrada en brujería y prácticas ocultas y continuamente entraba en discusiones con el pastor. Finalmente un día se marchó, amenazando de muerte al pastor frente a toda la congregación. En algún momento después de esto, ella se paralizó del tórax hacia abajo y el pastor no la había visto desde entonces. El pastor dijo que esta mujer tenía mucha influencia en el pueblo y debido a la falta de presencia policíaca había una gran posibilidad de que pudiera llevar a cabo la amenaza de muerte contra el pastor. El pastor ya había visto que el Señor había realizado muchos milagros de sanidad mientras estábamos ahí, y aunque no lo afirmó directamente, parecía claro que esperaba que la prostituta fuera sanada, para que el pastor ya no tuviera que preocuparse por la amenaza de muerte. Cuando llegamos a su choza sin paredes, todos estábamos sudando, debido a la temperatura de más de 30 grados centígrados y casi 100% de humedad aquel día. La mujer se encontraba recostada en una cama improvisada que estaba colocada contra la única pared de la choza de 8 pies por 8 pies, o 2 metros cuadrados. Nos dijeron que había estado confinada a la cama durante varios meses desde que quedó paralizada. Al entrar en la choza, lo primero que me llamó la atención fue el terrible olor. Buscando la fuente de olor me di cuenta que había un balde de 5 galones a la orilla de la cama, el cual ella utilizaba como inodoro, ya que no podía levantarse para desplazarse a otro lugar. También vi un vestido de jersey y la ropa de cama sobre la cual estaba se encontraba bastante sucia y manchada. Entonces nos dijeron que aunque estaba confinada a estar en cama, ella continuaba en el negocio porque necesitaba dinero para comer. Todo esto combinado con el hecho de que obviamente no había agua corriente para limpiar y nunca la había habido en ese lugar, me hizo sentir asqueado y no deseaba acercarme. Tengo que admitir que soy un poco germofóbico, de manera que este realmente era un gran esfuerzo para mí. Me armé de valor y decidí que simplemente debía controlar mi mente mientras me encontraba cerca de ella y le hablaba a través de una intérprete. Ahora ella estaba más receptiva al evangelio de lo que aparentemente había estado en el pasado. Terminamos guiándola en una pequeña oración de salvación y después de esto le expliqué a través de la intérprete que íbamos a orar por su sanidad física. Me vinieron a la mente las palabras de Jesús en Marcos capítulo 16, versículo 17 al 18. Los que crean pondrán sus manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Pero yo realmente no deseaba tocar a esta mujer. Después de algunos momentos accedí y decidí que el lugar más seguro para tocarla sería a los costados de su cuello. Oré por ella y le ordené al cuerpo que fuera sano, en el nombre de Jesús. Sentí que el poder de Dios bajó y en ese momento su cuello torcido se estiró instantáneamente y sus ojos se abrieron cuando ella también reconoció el poder de Dios obrando en su cuerpo. Rápidamente le dije a la intérprete que le dijera que se levantara y caminara en el nombre de Jesús. La intérprete era una joven que habían enviado sin experiencia previa y no había visto este tipo de oración antes. Ella me miró nerviosa antes de repetir suave y tímidamente lo que yo dije. Yo repetí inmediatamente lo que había dicho antes, pero en voz alta y firme: levántate y camina en el nombre de Jesús.
Después le dije a la intérprete que lo hiciera de la misma forma. Dicho sea en su honor, lo hizo y la mujer paralizada se levantó y fue sanada inmediatamente. El pequeño grupo que nos había acompañado para orar comenzó a alabar a Dios en voz alta y a aplaudir. Salí rápidamente de la choza para tomar un poco de aire fresco. Miré a la mujer desde afuera de la cabaña y me sentí muy desilusionado al ver que ella no lucía tan feliz en realidad. Ella continuaba mirando sus piernas y moviéndolas, luciendo temerosa, casi como si esperara que dejaran de funcionar de nuevo. La autoridad sin amor no da gozo. Yo comencé a quejarme con Dios, preguntándole por qué no se sentía alegre y por qué parecía estar temerosa. Después de todo, ese era un milagro que pudo haber salido directamente de la Biblia. Dios me respondió inmediatamente y dijo simplemente esta profunda afirmación: ella no sabe cuánto la amo. Entonces el Señor comenzó a recordarme las veces en que yo y otras personas que conozco no habíamos estado alegres y gozosos, aunque el Señor había hecho muchos milagros en nosotros y ya nos habían contado de su amor. Me sentí culpable por juzgar a la mujer y pregunté al Señor qué deseaba que hiciera. Él me dijo que regresara a la choza y orara que el velo espiritual fuera levantado de su corazón y que la mujer pudiera recibir su amor y su paz. Caminé de vuelta a la choza, puse mis manos en un costado de su cabeza y comencé a orar. El poder y el amor de Dios se derramaron sobre la mujer y ella se colapsó en el suelo. Varios minutos después, cuando despertó, comenzó a llorar. Yo estaba confundido hasta que el Señor me explicó que debido a que la mujer había recibido una revelación de la profundidad de su amor, ella estaba experimentando un dolor divino de sus pecados por primera vez. Según 2 Corintios capítulo 7, versículo 8 al 12. En ese momento ella se acercó al pastor a quien le había causado muchos problemas y repitió una y otra vez cuánto lo sentía. Ambos lloraron y se abrazaron durante un largo rato. Finalmente comencé a ver una sonrisa y una sensación de paz y gozo en la mujer. El resto del grupo se reunió a su alrededor y cada uno comenzó a abrazarla y a abrazarse mutuamente. Eso me hizo feliz y comencé a alabar a Dios de verdad por permitirme ver este milagro de primera mano. Entonces el Señor comenzó a plantearme algunas preguntas. Él me dijo: ¿te he enviado para ser mi portavoz aquí? Y yo le dije: sí, Señor. Él me dijo: ¿te he enviado para hacer mis manos y mis pies aquí? Y yo le dije: sí, Señor. Entonces me dijo: entonces ve a abrazarla como yo lo haría. Y yo le respondí: no, Señor, por favor, no. En ese momento ella se volteó y me dio una gran sonrisa que gritaba: es tu turno de darme un gran abrazo. Justo entonces hice lo único que pude pensar y le dije a la intérprete que le diera un gran abrazo, lo cual me dio un poco de tiempo. Mientras ellas se abrazaban, yo creé un plan que me ayudaría a ser obediente, mientras me permitía no tener que olerla de cerca. Entraría en la choza y la abrazaría mientras sostenía la respiración. La única preocupación que eso me dejaba era el hecho de que nos habían dicho que no dejáramos que nuestras cabezas tocaran la cabeza de la gente por causa de una epidemia de piojos. La intérprete terminó de abrazar a la mujer y yo comencé a entrar en la choza para mi turno. Después de inhalar muy profundo entré. Dios me habló de nuevo y dijo: por cierto, cuando Jesús tocó al leproso, él no tuvo miedo de contagiarse de lepra. Este comentario me atravesó tan profundamente que literalmente respiré y solté la respiración. A cada paso que me acercaba a la mujer, el horrendo olor empeoraba. Antes de razonar lo que estaba haciendo, mis brazos estaban fuertemente envolviéndola y mi mejilla derecha tocando su mejilla. En ese momento el terrible olor se había ido. Aunque suene tonto, yo comencé a olfatear con energía intentando encontrar a dónde se había ido el olor. Le pregunté al Señor por qué ella no podía percibir el mal olor y me dijo: porque ahora la estás oliendo con mi nariz. Después que me dejó reflexionar en esta profunda declaración por un momento, añadió: por cierto, tú también hueles mal, porque el pecado es lo que hace que la gente huela mal. Pero cuando se arrepienten, ese olor se va. Inmediatamente me arrepentí de mi actitud pecaminosa y egoísta, y le pedí al Señor que me perdonara por no amar de verdad a esta mujer como Él deseaba. Cada vez que cuento esta historia, la gente termina llorando como loca, pero durante los primeros años después de que sucedió, yo no podía contarla sin quebrantarme y llorar. Dios nos ha dado un arma de autoridad, pero debe ser suavizada y utilizada con amor. De otra forma, su valor no dura mucho. 1 Corintios 13. La autoridad que Dios nos da siempre debe hacernos pensar en su amor y terminar echando fuera el temor. El arma de la autoridad. En la Biblia vemos muy claramente que una de las principales armas que el Señor nos da para pelear es la autoridad.
aunque este sea uno de los conceptos menos utilizados y comprendidos en la Iglesia en la actualidad. Cuando le ordenamos a la mujer que se levantara y caminara en el nombre de Jesús, lo hicimos utilizando la autoridad que Jesús nos había dado y a través del nombre de Jesús, lo cual hizo que fuera sanada. Después de que Pedro y Juan le ordenaron al hombre cojo que se levantara y caminara en el nombre de Jesús, los líderes religiosos deseaban saber cómo lo habían hecho. Pedro les respondió en Hechos capítulo 4 versículo 10: sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret. En Mateo capítulo 28 versículo 18 Jesús declaró que toda autoridad le había sido dada. En Lucas capítulo 10 versículo 19 Él dice que nos ha dado autoridad sobre todo el poder del enemigo, pero ¿cómo funciona esto en la vida diaria? Jesús nos dice en Marcos capítulo 11, versículo 22 al 23, que le hablemos al monte y a través de su ministerio nos proporciona muchos ejemplos para que sepamos a qué se refiere. Por ejemplo, en Lucas 4 reprendió la fiebre de la suegra de Pedro y ésta huyó. En Lucas 8 reprendió el viento y las olas y se calmaron. Una y otra vez Jesús nos mostró cuáles eran las montañas y que algunas veces debíamos lidiar con ellas directamente. Después de todo, la Biblia dice que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios y que con sus palabras creó el mundo. Génesis capítulo 1. Esto hace que lo que declaramos con la boca tenga poder, nos demos cuenta o no. En el capítulo 3 expliqué que después del accidente me encontraba en el hospital consumiéndome debido a que no tenía suficientes intestinos para continuar con mi vida. Mucha gente acudió a orar por mí en el hospital, pero nada sucedió hasta que Bruce Carlson acudió a orar por mí. Todos los demás habían acudido y rogado a Dios que salvara mi vida, pero él llegó y le habló directamente a la montaña, que en mi caso eran mis intestinos, y les ordenó que crecieran sobrenaturalmente en el nombre de Jesús. Fue entonces que sucedió instantáneamente el milagro creativo. Ya que viajo a varias partes a causa del ministerio y oro por la gente de esta manera, algunas veces interactúo con personas que no están familiarizadas con el concepto de la autoridad y con su funcionamiento en la oración. A menudo les explico que no es por arrogancia ni presunción que oramos de esa manera, sino por obediencia, ya que Jesús nos dijo que le habláramos a la montaña. Una noche, al principio del ministerio, yo me encontraba enseñándoles a algunas personas a orar una por la otra en cierta iglesia y no estábamos teniendo muy buenos resultados, porque no deseaban orar de la manera que yo les estaba diciendo. Se sentían incómodos con la manera en que yo oraba debido a que les habían enseñado que si oraban por alguien, siempre tenían que añadir al final de la oración: pero solamente si es tu voluntad, Dios. Así que, debido a esto, ellos no deseaban hablarle al problema y ordenarle que se fuera. Fuimos de un lado a otro y finalmente les pregunté que si su método funcionaba tan bien, ¿por qué me habían dicho que nunca habían visto que Dios llevara a cabo milagros? Ellos no tenían una respuesta, pero continuaban sin entender lo que yo estaba diciendo. De pronto el Señor me dio una analogía que pude utilizar para mostrarles cómo funcionaba la autoridad. Dije, digamos que es 100 años atrás y yo soy el alcalde de la ciudad y necesito contratar a un nuevo alguacil. Después de contratarlo, le doy su placa y una pistola y lo envío a las calles. Días después me llama por un robo bancario que está en proceso y me dice que tengo que ir y hacer algo al respecto. ¿Qué le voy a decir? Yo le voy a decir, mire, le he dado una placa y una pistola, los cuales representan la autoridad y el poder que ahora tiene, y espero que los utilice. Es su trabajo, vaya y encárguese. Les recordé también que la Biblia nos dice que Adán y Eva perdieron su dominio sobre la tierra por causa del diablo, pero que Jesús vino y lo tomó de vuelta y ahora está disponible para nosotros otra vez. Cuando creemos en Jesús, nosotros recibimos una placa para ser llamados cristianos y también obtenemos un arma de autoridad que viene junto con ella. Él espera que utilicemos esa autoridad, tal como el alcalde espera que el alguacil utilice la autoridad que le ha dado. Muy a menudo, entre más tiempo tengamos como cristianos, Dios requiere que utilicemos más esa autoridad. Tan pronto como lo expliqué de esa manera, ellos pudieron comprender lo que les decía e inmediatamente comenzamos a ver que sanaban cuando oraban uno por el otro de esta manera. He continuado utilizando la analogía del alcalde y el alguacil para explicar la autoridad que Dios nos da y realmente ha logrado mostrar cómo se delega la autoridad. Eso nos ayuda a explicar más ampliamente por qué Jesús dijo en Juan capítulo 20, versículo 21, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes.
También es importante observar que nunca vemos que Jesús mendigara nada del Padre, ni siquiera cuando estaba agonizando en el huerto por causa de la terrible muerte que sabía que estaba a punto de sufrir. No somos mendigos, somos hijos de Dios. Un domingo por la mañana hablé en una iglesia y después de cerrar el servicio invité a aquellos que deseaban recibir oración a pasar al frente. Mientras oraba por la gente, observé a una pareja de esposos que me estaba mirando atentamente desde su asiento, pero nunca pasaron para recibir oración. Cuando terminé de orar por los presentes, me dirigí hacia la parte trasera de la iglesia y comencé a guardar los objetos que habían quedado de la mesa de libros para poder marcharme. La pareja apareció con 2 niños en un coche de niños después de algunos minutos. El esposo me preguntó vacilante si podía orar por su esposa, quien tenía un severo dolor en la espalda y los hombros, por causa de una herida grave. Tan pronto como me paré frente a la mujer y estaba a punto de comenzar, el Espíritu Santo me dijo muy claramente que el esposo debía orar por la esposa en mi lugar. De manera que le dije a él que debía orar por su esposa. Inmediatamente se irritó y gruñó: ¿No cree usted que ya he orado por ella? Esa respuesta me tomó por sorpresa, pero amablemente le expliqué que eso era lo que había sentido que el Señor me dijo y deseaba ser obediente. Él aceptó y comenzó a hacer una sincera oración por su esposa que duró varios minutos. En un momento él se quebrantó y comenzó a rogarle a Dios que sanara a su esposa por la tensión que esa herida había puesto en toda la familia. Cuando terminó, el Espíritu Santo me dijo que ella no sentía mejoría. Antes de poder pensar lo que iba a decir, le dije a la mujer lo que acababa de escuchar: usted no se siente ni tantito mejor, ¿o sí? Algunas veces no soy el chico más inteligente del lugar. El esposo apretó el puño y se me acercó. Me miró a los ojos y me dijo: ¿cómo se atreve a decirle eso? Le dije que solamente había repetido lo que el Espíritu Santo me había dicho y le pregunté de nuevo a la esposa si se sentía mejor o no. Ella miró tímidamente a su esposo y respondió que no, con un gesto. Le dije al hombre que orara de nuevo, pero esta vez debía orar de la manera que Jesús nos enseñó, hablándole a la montaña, como había estado enseñando durante las últimas 2 horas. Esto fue lo último y el hombre estalló como bomba. No me diga que no sé cómo orar. He estado en el ministerio. Asistí durante 4 años a la universidad bíblica y lo escuché decir hoy que usted no tiene una educación formal para este ministerio. ¿Quién se cree que es? Antes de que pudiera continuar lo detuve y le dije que solamente lo intentara y si no funcionaba no tenía nada que perder. Él me miró con disgusto y dijo: ¿cómo quiere que ore? Una vez más le dije que le hablara a la montaña y le dijera que huyera en el nombre de Jesús. En este caso la montaña era el dolor del cuerpo de su esposa. En un tono casi burlón él puso sus manos sobre ella y dijo: dolor, vete en el nombre de Jesús. Ella se encorvó y se sacudió un poco antes de declarar que ya no sentía dolor. Aunque suene disparatado, aparentemente eso lo irritó aún más. Él deseaba discutir conmigo por qué Dios respondería una oración como esa, cuando no había respondido su larga y sincera oración. Le expliqué que no tenía nada que ver con que Dios no respondiera su oración o si con utilizar la autoridad que había recibido para detener al enemigo en lo que deseaba hacer en su hogar. Algunas veces necesitamos ir ante el Señor y ofrecerle nuestras oraciones del fondo de nuestro corazón. Hay veces también en que necesitamos comenzar a utilizar el arma de la autoridad y sacar a patadas al enemigo. Él terminó haciendo a un lado su orgullo y emocionándose después de que su esposa fuera sanada, para pedir oración por su hija pequeña, quien tenía una enfermedad en el ojo que se suponía que iba a dejarla ciega en unos años. De manera que oramos por ella. Más tarde me dijeron que en la siguiente cita médica los médicos ya no pudieron encontrar rastro de la enfermedad y la dieron de alta. Gracias al Señor. ¿A qué suena la autoridad? En una noche me encontraba predicando en un evento masivo en el profundo sur. Cuando llegó el tiempo de orar por la gente, observé que una familia se formó. Era evidente que la madre y el padre no deseaban pasar al frente, pero sus 2 hijos estaban literalmente tirando de ellos hacia el frente. Cuando llegó su turno, pregunté cuál era su petición de oración. Los niños respondieron que su madre tenía problemas en la espalda y en la cadera como consecuencia de un accidente y que siempre le causaban dolor, así que deseaban que orara para que fuera sanada. Ellos me habían escuchado contar el testimonio de una sanidad aquella noche y creyeron cuando declaré que Dios lo haría por otros también. Obviamente la mamá y el papá no lo creían tanto. El Señor me dijo inmediatamente que hiciera que los niños oraran por su madre en mi lugar, así que comencé a entrenarlos para orar. La niña tenía 11 o 12 años y el pequeño alrededor de 7 u 8 años. Les dije que le hablaran a la cadera y a la espalda y les ordenaran que fueran sanadas y que funcionaran de la manera en que fueron diseñadas, en el nombre de Jesús. Cuando finalmente los convencí, apenas se escuchaba y no sucedió nada para decepción de todos.
Justo entonces el Señor me dijo que les preguntara qué mascota tenían. Aunque yo no estaba seguro de ello al principio, ellos me dijeron que tenían un perro. El Señor me dijo entonces que al perro le gustaba escaparse y que debían preguntarles qué hacían cuando se escapaba. Los callados niños gritaron a la vez: «Charlie, métete a la casa», tan fuerte que hizo brincar a la gente que estaba alrededor de nosotros. Entonces el Señor me dijo que debía decirles que hablaran al problema de la cadera y la espalda de su madre, tal como le gritaban a Charlie, el perro malo. Debió haber visto a esos niños hacerlo. El dolor y la rigidez dejaron el cuerpo de su madre y más tarde ella se levantó y se dio cuenta de que podía moverse de nuevo. No necesito decir que ella comenzó a sollozar cuando se dio cuenta de lo que Dios acababa de hacer, lo cual causó que los niños comenzaran a sollozar, lo cual dejó al papá dudoso rascándose la cabeza ante lo que acababa de suceder. Sé que aquella noche Dios deseaba hacerles una importante declaración a esas personas, pero también me dio una gran revelación de cómo suena el arma de la autoridad. Yo terminé haciendo un estudio de las palabras en la Biblia y me sorprendí de las veces que encontré que la gente, incluyendo a Jesús y a sus discípulos, oró en voz alta. De hecho, Hebreos 5:7 dice: en los días de su vida mortal Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas, y fue escuchado por su reverente sumisión. Este debe ser un versículo escondido en la Biblia, porque he conocido a muchas personas que creen que el que las personas oren en voz alta en la iglesia es todo menos algo reverente. No me malentienda, yo no creo que siempre debamos gritar cuando oramos, pero sí creo que hay veces en las que necesitamos utilizar el arma de la autoridad. Y algunas de esas veces necesitaremos hacerlo en voz alta, incluso estando en la iglesia. A partir de esa noche he visto este patrón muchas veces cuando estoy orando por la gente. Más de una vez he orado por alguien y cuando no sucede nada después de orar algunas veces, estoy tentado a continuar con la siguiente persona de la fila. El Espíritu Santo me reprende y me dice que ore como si de verdad lo quisiera. Entonces oro otra vez, pero mucho más fuerte y audazmente, y cuando lo hago la sanidad llega. Nada cambia en la situación para producir una sanidad, excepto que el enemigo ahora sabe que estoy utilizando en serio la autoridad que me es dada. En otras palabras, necesitamos saber quiénes somos en Cristo. ¿Cómo luce la autoridad? Creo que esto es lo que Santiago 5:16 describe al decir: la oración del justo es poderosa y eficaz. Se sabe que la palabra traducida como eficaz describe algo que es poderoso y posee energía. Como vimos antes acerca de Jesús y de otras personas de la Biblia, esto algunas veces puede significar en voz alta. El versículo inmediato dice que Elías era un hombre tal como nosotros, que oró para que no lloviera y no llovió durante más de 3 años. Si usted cree que eso fue inventado o que ya no suceden cosas así, permítame decirle que yo, como muchos otros, hemos visto este tipo de cosas. Por ejemplo, 2 hombres estaban reemplazando el techo de la casa de mi amigo Todd un verano. Lo habían desarmado todo cuando una enorme tormenta eléctrica comenzó a soplar. Tan pronto como Todd escuchó que la lluvia comenzaba a caer, se dirigió al porche y le ordenó en voz alta a la lluvia que dejara de caer sobre su casa, en el nombre de Jesús. Dijo que uno podía ver la lluvia caer alrededor de ellos, pero en su casa se había detenido. Al final del día bajaron los 2 reparadores después de terminar el trabajo y llamaron a la puerta deseando hablar con él. Habían escuchado lo que había hecho y habían visto con sus propios ojos lo que había sucedido y que continuaba lloviendo alrededor de ellos, pero no en su casa. Ellos deseaban saber cómo lo había hecho o qué había hecho. Él les explicó acerca del poder que tiene el nombre de Jesús y la autoridad que poseen los cristianos. Les dijo que lo que vieron era esa autoridad en acción. Más tarde Todd terminó guiándolos en una oración para aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Todo por una semilla que fue plantada cuando vieron a alguien utilizando la autoridad que Dios les otorga a sus hijos. Después de que Todd me contara su testimonio, yo lo compartí con personas quienes a su vez utilizaron el arma de la autoridad que Dios nos da incluso sobre la naturaleza. Y cosas similares sucedieron hasta en mi propia familia. El temor es destruido. Una noche nos encontrábamos conduciendo a casa después de una reunión en la casa de mi mamá y la neblina se hizo tan densa que no podía ver nada. Reduje la velocidad a 10 o 15 millas por hora, eso es 16 o 24 kilómetros por hora. Pero eso no hizo ninguna diferencia y todavía quedaba un gran tramo para llegar a casa. En un punto casi golpeamos por detrás un coche que se había detenido en la carretera. Los niños comenzaron a asustarse un poco cuando se percataron del peligro de la situación.
Hablamos acerca de la autoridad que Dios nos da sobre la naturaleza y más tarde le pregunté a mis hijos si deseaban utilizarla. Mi hija menor se ofreció y entonces le ordenó a la neblina que se fuera en el nombre de Jesús. Todos vimos con asombro que la neblina se evaporó instantáneamente alrededor de nosotros justo ahí. No solamente se desvaneció inmediatamente la neblina, sino que el temor que estaba intentando venir sobre mis hijos también huyó. Así luce la autoridad en la vida de un creyente, incluso en una niña de 10 años. Una de las tácticas más grandes que intenta utilizar el diablo en la gente es el temor, pero Dios nos da el arma de la autoridad para destruir al temor. Simplemente piénselo, es imposible que una persona sienta que de verdad tiene autoridad o poder sobre algo y continúe temiendo. Estoy seguro de que es por ello que Jesús se aseguró de decirnos en Lucas 10:19 que Él nos había dado autoridad o potestad, según la versión Reina Valera, sobre toda fuerza del enemigo. Y en 2 de Timoteo 1:7 leemos lo mismo, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios les ha dado a sus hijos poder y autoridad, y desea que sepamos que no necesitamos temerle al enemigo ni a nada que suceda a nuestro alrededor, pero eso no detiene al enemigo de tratar de engañarnos con una mentira. Creo que esa es una de las razones por las que la Biblia dice que es como un león rugiente, en 1 de Pedro 5:8. He leído que una de las razones por las que los leones rugen durante la noche es para intentar instigar temor en los otros leones que se encuentran en su territorio, así como intentar que los animales que están cazando teman lo suficiente como para que corran y entonces sean más fáciles de encontrar. Solo recuerde que cuando escuche rugir al enemigo en la oscuridad, no tema, porque Dios le ha dado autoridad y poder sobre él. Como dice 1 de Juan capítulo 4, versículo 4, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo.